Pero vayamos a la acción de amparo y la posibilidad de que prospere. Para la conferencia de prensa habían invitado, mencionando que también participaría quien fue abogado de Pedro Castillo, el doctor Benji Espinosa, como parte del cuerpo legal del expresidente. Estamos con él porque no estuvo presente en la conferencia y quizás nos pueda dar luces de por qué y sobre las acciones que se están tomando, si es que será parte de los abogados, del pool de abogados que defiende a Pedro Castillo. Doctor Espinosa, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está? Un gusto volver a escucharte y por supuesto, para poder atender a todas las preguntas que tengas ahí en formularme. Le agradezco que nos atienda. Usted es, según el anuncio, la invitación a la conferencia de prensa, usted formaría parte del pool de abogados, porque estaba mencionado por escrito, pero no estuvo. ¿Usted es parte de la defensa del presidente Pedro Castillo ahora? ¿Ha vuelto a la defensa del presidente, del expresidente? No, Pamela, no he regresado ni retornaré. Ratifico a través del hilo telefónico o ATV que definitivamente no, mi renuncia ha sido irrevocable y me ha sorprendido sobremanera que hayan puesto mi nombre en una conferencia de prensa en donde no he sido convocado, no he sido invitado ni se me consultó. Ni se me pidió mi autorización para que puedan poner mi nombre. Pero ¿ha sido convocado para que sea parte de esta nueva estrategia legal que se está desplegando? Sí me han consultado parte del entorno del expresidente Castillo, me han pedido reconsiderar mi renuncia, he expresado amistosamente que no, que mi renuncia es irrevocable, que ya no hay marcha atrás, lo que no impide que pueda hacer algunas observaciones desde el punto de vista jurídico, ¿no? Tú mencionabas un aspecto que me parece importante, Pamela, y es el tema de la teoría del caso. Mira, los americanos que han trabajado este tema desde antiguo explican muy bien que cuando un abogado va a exponer ante un fiscal o juez en un juicio, en este caso penal, tiene que pensar muy bien respecto de cuál es la historia que van a presentar. Esto es como el guión de una película. Y entonces, cuando la historia empieza, digamos, a tener este tipo de ondulaciones, primero se dice una cosa, luego se dice otra, esto me hace acordar al caso del abogado que empieza el juicio y dice, por si acaso voy a demostrar que mi cliente no estuvo en la escena de los hechos. Pero si se demostrase que estuvo, voy a demostrar que él no disparó. Pero si se prueba que disparó, voy a demostrar que lo hizo en defensa propia. Entonces, si me entiendes que este cambio de posiciones súbitamente es insostenible. Extremos, es inconsistente. Muestra una defensa inconsistente en estos momentos, ¿no? Ok, en esta nueva versión, inconsistente por la cantidad de versiones que antes se han vertido en torno al tema. Vayamos al tema de la acción de amparo, porque el doctor Pachas lo que dice es que el expresidente fue detenido sin encontrarse en flagrancia, sin mandato judicial y que la detención policial fue inconstitucional. Pero todos hemos visto, todos los peruanos, ya ha salido en televisión nacional, el presidente huyendo, luego de darse cuenta que su golpe de Estado no funcionó, leyó el mensaje golpista, huye hacia la Embajada de México y es detenido en flagrancia. Y una vez detenido en flagrancia, es puesto a disposición de la autoridad judicial, no solamente del Ministerio Público, sino de un juez de investigación preparatoria. ¿Dónde está lo inconstitucional en este procedimiento? Entiendo que la flagrancia, según el artículo 259 del Código Penal, dura mínimo 24 horas. ¿Dónde está la no flagrancia? Creo que el problema que tiene el caso no es ese. El problema del caso es cómo el Congreso llega a tomar la votación sin los votos requeridos para defenestrar al presidente Castillo. Creo que ese es el asunto más fuerte que tienen desde el punto de vista de la defensa y más débil que tienen desde la otra parte. Ok, entonces coincidimos que flagrancia hubo, y que fue puesto, que todo el procedimiento de detención del expresidente y puesto a disposición de la justicia se cumple. El Congreso tenía 101 votos, no 104. Ok, ahí hay interpretaciones, porque hay abogados constitucionalistas que dicen, era una situación extraordinaria, Castillo se estaba fugando, Castillo estaba en flagrancia. Alcanzaron los 101 votos y terminaron decidiendo por consenso que lo mejor es que este sujeto, que además tenía investigaciones abiertas por presunta corrupción, no puede seguir a cargo de Palacio y Gobierno y tenemos que decidir hoy día y ya quién toma las riendas del país. Sí, pero, a ver, yo tengo una objeción a esa posición, porque eso significaría entonces que
frente a medidas extraordinarias, entonces los legisladores pueden hacer lo que creen conveniente, y eso no es así. Cuando hay situación extraordinaria, el debido proceso no deja de regir. El debido proceso es muy claro. Si se quería adelantar la votación y precipitar el procedimiento, el reglamento del Congreso del 89A te da la salida. La salida es que haya un acuerdo de 4/5 partes. Y como tú bien dices, se llegó a 101 y era 104. No se hizo. Entonces, cuando no sigues los votos, cuando no le pones siquiera un defensor público para aparentar que ha habido debido proceso, evidentemente lo que ha pasado es que a Castillo se le ha desviado del procedimiento preestablecido legalmente. Y eso afecta el debido proceso, que lo tiene Castillo como lo tiene cualquier persona. Cualquier persona que se le discute infracción tiene derecho a que el Estado le haga justicia y no lo justicia. La diferencia entre la justicia y el ajusticiamiento está en el respeto de las garantías mínimas e indisponibles del debido proceso que están presentes en situaciones ordinarias como extraordinarias. Ahora, pero a ver, nuevamente, insistir a la situación extraordinaria en la que se encontraba el Congreso de la República en ese momento, porque no habían alcanzado los 104 votos, el expresidente había sido detenido en flagrancia, había pretendido romper el orden constitucional y podía pasar que si no alcanzaban los votos, entonces este personaje que quería tomar, ¿no?, por asalto todos los poderes del Estado, ¿pudiera seguir siendo presidente? O sea, ¿ese era el otro escenario? El escenario era que es un escenario muy simple. Señor, tráigame el reglamento del Congreso. ¿Qué dice? Ya, vamos a adelantar la votación. Vamos a festinar el procedimiento. Vamos a acelerarlo, porque es una situación extraordinaria no prevista. Muy bien. ¿Qué me dice el reglamento del Congreso? Que tengo que tomar 4/5 partes. ¿Estamos claros? Hacemos una suma aritmética. ¿Cuánto necesitamos? Necesitamos 104. Muy bien, votamos los 104, necesitamos casi todos de acuerdo. ¿Por qué no se hizo? Es una medida muy fácil, Pamela. Claro, los votos alcanzados nos demuestran que en esa práctica no alcanzaron los 104, alcanzaron 101. Prácticamente es un consenso, correcto. Pero entonces, si nos ceñimos a ese procedimiento frente a un presidente golpista, aspirante a dictador, huyendo cuando se dio cuenta que no funcionó, porque se iba a la Embajada de México para mandarse mudar, nos dejaba en el escenario de que no alcanzamos los 104 votos, Castillo sigue siendo presidente. O sea, ese era el otro escenario. Por eso, situaciones extraordinarias, soluciones extraordinarias en una situación crítica como esa. Por eso, si el consenso es 101, no alcanza 104. Entonces nos quedamos con Castillo como presidente. Y tenemos que reformar entonces las normas. Pero lo que no podemos hacer es, si la norma dice una cosa, yo no puedo hacer otra cosa y decir luego, no, lo que pasa es que no lo hice porque era una situación extraordinaria. Cuando empezamos a hacer eso, entonces el derecho se convierte en una coladera y entonces la incertidumbre es la regla. Cuando el derecho debería darte seguridad jurídica y predictibilidad. Saber que la seguridad jurídica no quedaba en riesgo si, en virtud de esa interpretación, no se alcanzaron los 104 votos, faltaron 3. ¿Nos quedamos con un sujeto como Pedro Castillo en la presidencia? Entonces, Pamela, lo que tenía que hacerse es que los congresistas tenían que el planteamiento que estás haciendo, exponerlo y convencer. Finalmente, el Congreso es un órgano deliberante. Claro, y mientras tanto teníamos a un aspirante a dictador todavía gobernando y con la posibilidad de, desde el poder, como ya lo había hecho con los niños de Acción Popular y quién sabe, otros congresistas, ¿correcto?, tener los votos necesarios para que se frustre y quedarnos con Pedro Castillo en la presidencia con el riesgo que eso suponía, ya conociendo sus intenciones por el mensaje golpista. No, pero para el momento que se reunieron, Pamela, estaba sin... Sí, lo escucho. Vamos a la situación de lo que pasó. ¿Hola? Tú sabes que fue así. Tú sabes que fue así. En ese momento no tenían ni ministros, ni abogados. No, claro, pero todo eso se recompone una vez que se dan cuenta que ya no alcanzaron los 104, faltan 3 votos y todo se puede recomponer con una composición parlamentaria como la que tenemos. Yo entiendo su punto de vista, pero me pongo en la situación en la que estuvo el orden democrático el 7 de diciembre y los días que vinieron. Ahora pretenden decir que Dina Boluarte es una usurpadora cuando asumió funciones por sucesión constitucional y así lo ha reconocido además la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido muy dura respecto a lo que ocurrió después con las movilizaciones y las víctimas mortales y Dina Boluarte, pero que ha reconocido que Pedro Castillo es un golpista, que actúa al margen de la Constitución y que por sucesión constitucional le corresponde a Dina Boluarte detentar el poder.
Pero lo que la Comisión Interamericana no ha evaluado es el tema del procedimiento para llegar a eso. Por supuesto, la sucesión la ha reconocido porque es lo que establece nuestra Carta Magna. La Carta Magna dice quién sucede al presidente, la vicepresidenta, que era Dina Boluarte. Correcto. Pero lo que la Comisión Interamericana no ha evaluado es el procedimiento parlamentario previo. Si hubo debido proceso o no. En su momento lo evaluará. Yo creo que es importante que reflexionar, Pamela, porque tienes una mirada muy lúcida de las cosas, que esto que nos enseñaba Platón hace muchísimo tiempo, él decía que en el cumplimiento de la ley o en su incumplimiento está o la salvación o la ruina de una sociedad. Eso hay que empezar a recordar porque, claro, la representación nacional del Parlamento actuó mal. Castillo actuó mal, ellos actuaron mal. Ambos actuaron mal. El problema es que el Ejecutivo y el Legislativo actuaron mal, sin seguir el procedimiento. Y a ambos hay que juzgarlos y criticarlos. Ahora, ¿puede prosperar esta pretensión de devolverle la libertad a Pedro Castillo en el caso de la vacancia, pero todavía también tiene vigente la prisión preventiva por los casos de corrupción en los que también está siendo investigado? Exacto. Entonces lo que tiene que hacer su defensa es batallar. En un habeas corpus, lograr que se reviertan las prisiones preventivas. Puede seguir fácilmente los presidentes del caso Humala Heredia y Keiko Fujimori, casos bastante mediáticos con repercusiones políticas, en donde los jueces, la justicia penal ordinaria les dieron prisión y los jueces constitucionales le abrieron las rejas. Eso podría pasar con Castillo. Si eso pasa ya en libertad y si logra ganar el amparo, podría ser restituido. Ojo con eso. ¿Podría ser restituido? Sí. Okay. Es una posibilidad. Lo sé, lo sé. Muy bien, le agradezco mucho, doctor Espinosa, por habernos acompañado. Una última, lo han tentado, lo han llamado, lo han convocado para formar parte de la defensa. ¿Usted está evaluando esa posibilidad o la descarta de plano? Me han convocado incluso algunos amigos del extranjero, los cuales aprecio mucho, pero mi respuesta es acá y allá siempre no. Y no es irreversible. Y haciendo una mirada hacia atrás de haber acompañado legalmente al presidente Pedro Castillo, a la luz de los hechos ahora, digamos, hoy mirando hacia atrás, ¿se arrepiente? ¿Reevaluaría la posibilidad, si se le vuelve a decir venga a ser abogado del presidente a la luz de los hechos? ¿Usted se lo pensaría 2 veces? No, yo no soy ni renegado de mi fe, no soy un abjuro y tampoco me arrepiento de haber tomado la decisión que tomé. Siempre actué dentro de los canales jurídicos y para mí fue el ingreso a la puerta de la historia del derecho en el Perú, la defensa del presidente Castillo. De un presidente golpista. Después, pero intentó hacerlo, finalmente no lo logró. Pero finalmente es un asunto, digamos, que escapa al control de mi voluntad y mi recomendación. Yo no lo conocí. Le agradezco, doctor Espinosa, habernos atendido esta tarde. Gracias. Un placer. Buenas tardes. Gracias.